siempre, su participación es bienvenida en nuestro espacio. Preguntas y comentarios, recuerden nuestras redes sociales, @encontexto_piso_i, @carlospenalosa y por supuesto el WhatsApp, en el que ustedes también son parte del programa, por supuesto con respeto. Siempre es bueno aclararlo acá y que no colocamos notas de voz, no atendemos llamadas ni mensajes de texto, solo WhatsApp al 0412-700-7606. Gracias a quienes por allí interactúan con nosotros. Recibimos a nuestro primer invitado la tarde de este miércoles, Elías Ayala, un gusto que nos acompañe, alcalde de Latillo. Gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Aprovechamos la oportunidad en este contexto que lo veíamos en la parte anterior, que estamos caminando al 22 de octubre y bueno, parece que un nuevo tiempo ya tiene definido su candidato. ¿Qué pasa en Fuerza Vecinal? Porque Fuerza Vecinal hay mucha especulación respecto a quién es candidato. Quienes dicen que Elías Ayala es el candidato de Fuerza Vecinal, pero oficialmente no hay nada. Sí, bueno, la verdad es que yo todas las semanas oigo que hay un candidato distinto. Sí, pero empezaron por Gustavo Duque, después... Todo eso es bueno, porque lo que es importante decir y saber es que Fuerza Vecinal tiene suficiente talento y hay muchos dirigentes que pueden asumir ese gran reto, y es el reto de unir a los venezolanos para lograr un cambio en paz, que es lo que todos anhelamos. El partido está en una fase de consulta sobre qué hacer, a quién apoyar, y nosotros tenemos que ser respetuosos porque somos personas de instituciones. Y en lo que se termine, pues esa fase de consulta interna y también una consulta a los diferentes, sobre todo factores sociales de la sociedad civil, pues anunciaremos al país nuestra decisión en torno a quién será nuestro candidato. Pero lo importante es que estamos trabajando, estamos recorriendo el país desde ya, tenemos meses en esto, conformando una estructura, una organización. Tú puedes tener el mejor candidato, pero si no tienes la estructura para ganar, sobre todo en unas elecciones primarias, que es una elección de movilización, una elección de maquinaria, entonces será difícil lograr los resultados que quieres. Nosotros estamos trabajando en conformar nuestra estructura, en fortalecernos. Hoy somos la organización con más alcaldes de oposición, con más legisladores locales. Estamos haciendo un trabajo profundo, de fondo, sobre todo en esa Venezuela profunda, en esa Venezuela rural que está como abandonada, como todo el país, pero nosotros aspiramos a hacer y a personificar ese sentimiento de cambio que tenemos los venezolanos. Los venezolanos los que estamos convencidos que queremos un cambio en paz, que queremos un cambio de rostro, que lo somos, pero también un cambio de formas de hacer las cosas. Ya basta de ver a las personas como votos y que se aparezcan los políticos cada vez que van a pedir el voto, que viene una elección y después se desaparecen. No, nosotros vemos a las personas, a los ciudadanos como seres humanos, como personas que hoy sufren, que hoy padecen la peor crisis en la historia de este país, pero que también como personas que tienen dignidad, que tienen sueños, que tienen aspiraciones y que merecemos un país mejor. En ese interín, mientras se define la candidatura y están en este recorrido del país, ¿qué se están encontrando? Porque pareciera en Venezuela hay un país en Twitter, hay un país en Instagram, hay un país en esa Venezuela que no está en redes sociales, hay un país en las encuestas. ¿Qué se encuentran ustedes? Porque sí, bueno, pareciera que hay muchas visiones de la situación. Los alcaldes, al ser las autoridades más próximas a la gente, tenemos como un cable pegado a tierra, ¿no? Tú no puedes divorciarte de la realidad porque convives con ella, la padeces en carne propia. Y yo creo que eso es una ventaja y una fortaleza que tenemos. A donde vamos, nosotros lo que vemos es una gran desesperación por un cambio. Lo que vemos es que la gente está cansada de lo mismo. Lo que vemos es que ningún salario alcanza para vivir con dignidad, que ningún salario alcanza para ni siquiera mantener, llevar alimentos a la casa. Lo que vemos es que hay una crisis de servicios públicos en todo el país. Lo que vemos es que no hay combustible en media Venezuela, no hay cómo movilizarse. Lo que vemos es una tragedia, una crisis muy profunda en la que solo si nos unimos, solo si logramos el cambio político que queremos ver en Venezuela, vamos a lograr salir. Tenemos que lograr ese cambio político, crear unas bases de gobernabilidad, de estabilidad, para que puedan llegar las inversiones necesarias, para que pueda llegar el capital necesario del extranjero, para que en Venezuela haya un bienestar económico, para que en Venezuela haya un crecimiento económico y podamos nosotros poco a poco levantar el país. ¿Y cómo ven ese vínculo con la primaria? Porque hay un país que tal vez no está debatiendo estos temas, que no está hablando de quién es su candidato favorito, está en lo que menciona nuestro invitado, en poder resolver el tema económico, en afrontar las dificultades de servicios públicos. ¿Qué hablan de las primarias en la calle? El país nacional, el venezolano a pie, está en los quehaceres cotidianos, en la crisis personal del día a día, que es muy dura, que nos agobia a todos. Tú ves millones de niños que no pueden ir a sus escuelas a estudiar. Tú ves maestros que no ganan
para vivir con dignidad, con el salario que devengan de su actividad de docente. Tú ves que una persona se enferma y no tiene cómo curarse en la medicina pública. Es decir, es una crisis profunda lo que hoy vivimos, pero evidentemente quedan 6 meses para unas elecciones primarias. El escenario electoral típicamente se va calentando poco a poco, las candidaturas van creciendo poco a poco, las organizaciones políticas también van calentando un poco el escenario, y nosotros creemos que las elecciones primarias son un mecanismo para unificar a todo el país, todo aquel que quiere un cambio en torno a un líder que debe de alguna u otra forma conducirnos hacia ese cambio en paz que aspiramos los venezolanos. Por encima incluso del consenso, porque lo dice nuestro invitado, las primarias son de maquinaria, son de estructuras, son realmente el mecanismo ideal para que la gente se exprese, porque bueno, sin maquinaria tal vez la gente no... El tema es que cuando tú ves un escenario tan disímil en la oposición, en donde tú ves algunos factores que ya tienen diferencias más que políticas, incluso personales, y que a veces no se hablan entre ellos y no se pueden poner de acuerdo para lo más mínimo, entonces tú tienes que buscar un escenario para poderlos unificar casi que de forma obligada, y eso son las elecciones primarias. Por más que nos cueste y a veces no se habla con claridad de estos temas, que sea la gente la que tenga la última palabra, que sea la gente la que diga quién debe ser ese líder sobre lo cual va a guiar este nuevo proceso que se debe abrir en el país. Ahora, lo que está claro es que el país quiere cerrar un ciclo que ha traído odio, pobreza, divisiones entre familias, entre hermanos, y el país quiere abrir otro ciclo, un ciclo nuevo, virtuoso, que no debe venir con odios, con venganzas, que no debe copiar los errores que se han cometido en el pasado, sino que es un nuevo ciclo en donde esa nueva Venezuela debe poder reencontrarnos como hermanos, debe poder atraer inversión privada, debe poder poner este país a producir, poner a los venezolanos a trabajar, y que podamos nosotros ganar salarios dignos, y que podamos nosotros crecer, y que podamos tener un país fuerte, porque este país tiene todo para ser un gran país. Y tristemente esas riquezas que tenemos los venezolanos, esa riqueza que tienen esta tierra de gracia, no se ha traducido en calidad de vida para nosotros los venezolanos. Por eso es que nosotros estamos hablando de un cambio en paz, donde haya estabilidad, donde haya gobernabilidad, para que pueda haber la prosperidad económica que todos aspiramos. Esas riquezas, lamentablemente, los escándalos de corrupción que están en este momento en los principales titulares del país, se ha desviado. Y significa, por supuesto, que los ciudadanos no perciben esas riquezas como se debería, ¿no? El caso, por ejemplo, de la industria petrolera, el caso de las industrias básicas. ¿Cómo Fuerza Vecinal está viendo lo que ocurre en este sentido? Mira, nosotros vemos que el país padece una crisis moral muy profunda. La corrupción es una manifestación de esa terrible crisis moral que vivimos. Uno, cuando está en un cargo público, debe velar por el patrimonio público, que no es un patrimonio personal, es un patrimonio de los que te eligieron, es un patrimonio de todos los que están, en mi caso de Latillo, pero el caso de Venezuela, de los venezolanos. Y si algo hemos demostrado nosotros, es que hemos sido honestos en el manejo de los recursos públicos, en el manejo del patrimonio público. Nosotros hemos demostrado que se pueden hacer las cosas bien aún con pocos recursos. Por ahí hay una frase que a mí me gusta mucho, el presidente de El Salvador, Bukele, cuando dice: la plata alcanza cuando nadie se la roba. Y es una gran verdad. Nosotros hemos tenido grandes recursos económicos, pero esos recursos económicos se han traducido en calidad de vida para nuestra gente. No, y eso en gran medida por la corrupción. De modo tal que nosotros tenemos que luchar contra esa crisis moral, nosotros tenemos que hacer que las personas honestas, que las personas preparadas ocupen los cargos que deben ocupar para llevar este país al progreso, al futuro que nosotros queremos ver. Lo que no puede ser es que el país siga palo abajo, que se siga nuestra gente yendo, buscando oportunidades en otros países que tienen menos que nosotros, porque la verdad es que los venezolanos estamos emigrando a sitios que tienen mucho menos que nosotros, pero que tristemente en este país no se les da mucho menos potencial, mucho menos recursos, pero en este país no se les está ofreciendo las oportunidades que sobre todo nuestros jóvenes necesitan. Nos toca hacer una pausa. Al regreso vamos a leer la participación de la audiencia en las redes sociales. Esta trama, ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, no solamente alcanza PDVSA, alcanza la Superintendencia de Créditos Activos, alcanza las empresas básicas. Ha dicho Jorge Rodríguez que también alcanza sectores de oposición, y algunas especulaciones que hay vinculan al partido Fuerza Vecinal. Hablamos de eso luego de la pausa con nuestro invitado Elías Ayek, dirigente de este partido político y también alcalde del municipio de Latillo.